¿Cómo están, chicos? Bienvenidos de ahora en adelante en el curso de razonamiento matemático. Con mi persona va a ser el dictado de este curso para segundo de secundaria. El tema que nos habíamos quedado era acerca de una serie aritmética. Ahora, para comprender lo que es una serie, habría que tomar algunos repasos de lo que era una sucesión, en este caso también aritmética, porque son situaciones diferentes. Y vamos a ver en un primer plano cuál sería la diferencia entre una sucesión y una serie, en este caso aritmética. Así que vamos a hacer un pequeño recordatorio. A ver, ya. En una serie aritmética vendría a ser la adición indicada de los términos de una sucesión aritmética. Como estás viendo aquí, se está presentando una sucesión o serie aritmética, perdón, o progresión aritmética, que consta de estos números o de estos términos. ¿Quiénes son ellos? 3, 7, 11, 15, 19 y 23. Se presentan 6 términos en mi sucesión aritmética, del cual cada uno se obtiene sumando el anterior con una cantidad constante, ¿cierto? Esta cantidad constante, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Se llamaba la razón aritmética, ¿cierto? Esta razón aritmética es la que me permitía obtener el siguiente término y así sucesivamente, ¿no? Esta razón aritmética, que dicho sea de paso, es constante. Esta razón aritmética, por ejemplo, aquí sería más 4. Lo que ves, o que, lo que significa que los términos se están incrementando uno tras otro, más 4. Pero lo que hemos hecho aquí fue enumerar nada más estos 6 términos. No hemos hecho ninguna operación con ellos. Sin embargo, ahora lo que pretendemos hacer con estos 6 números, con estos 6 términos de la sucesión, lo que vamos a hacer es sumar. Sumar, la operación de suma. Y eso se apreciaría aquí, ¿no? Cuando los términos de una sucesión se convierten en serie, como en este caso, ya estaríamos hablando de una serie aritmética. Mira que son los mismos términos. Y además hemos retirado lo que es la razón. Porque para empezar ya la conocemos. Y segundo, porque aquí lo que nos interesa más que nada en esta serie es conocer el resultado de esta suma. Dicho sea de paso, lo que es el valor de la serie aritmética. O sea, en este caso nosotros podemos, o el objetivo del curso en sí sería más que nada calcular a cuánto viene a ser igual el valor de esta serie aritmética. Bueno, en este caso, como tiene 6 términos y están todos mencionados, se puede hacer una suma mental, ¿no? De forma directa. Por ejemplo, acá podría ser 3 con 7, 10. Acá 21. 21 más 15, 36. 36 más 19 sería 55. Y 55 más 23 sería 78. Entonces, como verás, este 78 viene a ser el resultado o el valor de tu serie aritmética. Pero ahora, ¿qué pasaría si en esta serie se presentasen más términos? Imagínate 10 términos más de esta serie. Igual, con razón 4, ¿no? O sea, quiere decir que el siguiente a 23 sería 27, 31, 35, 39 y 43. ¿Harías igual la suma en forma directa? Puede ser, ¿no? Pero en ese caso el esfuerzo va a ser mucho, va a ser más, ¿no? Va a ser más extremo este esfuerzo que todas por sumar. Lo que hace suponer de que debe haber un método más corto, ¿no? Por decir mejor, una fórmula. Una fórmula que me permita calcular este resultado, ¿no? El valor de la serie aritmética conociendo todos sus términos. Pero la ventaja que nos tiene esta fórmula es de que se puede conocer o se puede calcular ese valor simplemente conociendo. Puede ser el primer término y el último, o puede ser conociendo el primer término y lo que es la razón. Vamos a ver qué requisitos necesitamos para calcular el valor de la suma de los términos de una serie. Porque se van a necesitar algunos elementos. Primero vamos a deducir, vamos a obtener paso por paso cómo obtendríamos la fórmula para calcular la suma de estos 6 términos de nuestra serie aritmética.
Entonces vamos a poner acá un ejemplo en particular. Sea la serie R, que consta de ¿cuántos términos? Acá tuve 6, ¿no? 8 más 14 más 20 más 26, 32 y 38. Antes que nada, ¿cuánto sería aquí la razón? Tiene que ser esta serie aritmética tiene que ser proveniente de una sucesión aritmética, en la cual en esta sucesión 8, 14, 20, 26 se observa que cada término se está consiguiendo sumando 6 unidades al término anterior. Por ejemplo, ¿no? 8 más 6, 14. 14 más 6, 20. Más 6, 26. Más 6, 32. Más 6, 38. Y así. Entonces tu razón aritmética sería 6, ¿no? Es igual a 6. Ya está. Vamos a ponerlo ahí por si acaso. Otra cosita más. ¿Cuántos términos hay en esta sucesión o serie ya? Porque es una serie. Acá nos cuenta, hay el 8, el 14, 20, 26, 32 y 38. Vamos a poner acá que la cantidad de términos es igual a ¿cuánto? A 6. Esta cantidad de términos normalmente se denota con la letra n minúscula. ¿Ok? Ya está. Entonces la cantidad de términos, o sea n, viene a ser 6. Tu razón aritmética también es 6. A ver, veamos cómo se obtendría. Observa aquí que nada más se ha colocado nuevamente la serie. Y acá debajo se ha colocado la misma serie. Pero ¿qué ha pasado? Hemos escrito los términos de la misma, pero en forma invertida. Si por ejemplo, ¿no? Tú empezabas desde 8 y terminabas en 38, ahora lo estás colocando en forma invertida. O sea, empezando ahora desde 38 y de ahí vas bajando hasta terminar en 8. ¿Con qué intención? Para después, cada uno de ellos, cada una de estas series, los vas a sumar. Término por término vas a sumar. Por ejemplo acá, R más R, 2R. 8 más 38, 46. 14 más 32, 46. Esta suma también es 46. Y 46, y 46, y 46. Entonces, ¿qué hemos conseguido? Acá, luego de sumar, estos términos resultaron ser iguales. Luego de haber hecho esta suma de los términos de una serie, y de acá los mismos, pero en posición invertida. Luego de eso, tú observas que por ser iguales y se están sumando, esto se puede abreviar en una multiplicación, ¿cierto? En el cual este 46 se multiplicaría por las veces que se está sumando. ¿Cuántas veces son? 6, ahí lo estás viendo. Y por el otro lado, 2 veces R. Nota que lo que te piden es calcular el valor de la serie R, que estás viendo aquí. Entonces tu objetivo sería R, por lo tanto tendrías que despejar esa variable. Acá hay un 2 que está multiplicando. ¿Cómo me deshago de él? Pasando al otro lado a dividir. Pero no te olvides que por acá tenías la multiplicación 46 por 6. Quiere decir que el valor de esta serie R sería 46 por 6 entre 2. Ahora, convenientemente a este 46, mira cómo lo hemos escrito. Este 46. Como 8 más 38 por 6. El 6 está aquí. El de entre 2 está aquí. La diferencia está en que ahora este 46 lo hemos escrito convenientemente como 8 más 38. Profesor, ¿y por qué 8 más 38? ¿Por qué no puede ser 40 más 6 o 41 más 5? En fin. O 23 por 2. Lo que sucede es que hemos hecho que a propósito sea 8 más 38. Porque este 8 más 38, fíjate aquí quiénes son. Vienen a ser el primer y el último término de tu serie aritmética. Entonces, de esta forma, estamos como siguiendo una fórmula, una manera, como tú puedes obtener el valor de esta serie conociendo estos datos iniciales. Por el momento, ¿quiénes están apareciendo? Este 8. ¿Quién es este 8? El primer término. ¿De quién sigue? 38. ¿Quién es para la serie? El último término. Acá aparece 6. ¿Quién es 6? Puede ser la razón o puede ser la cantidad de términos. ¿Ah? De ahí vamos a ver que quien se cumpliría para la fórmula es la cantidad de términos, no es la razón. Y finalmente este entre 2. Profesor, este entre 2 siempre va a estar. Vas a ver en el siguiente paso que sí, siempre va a estar. Mira, ahí está. Por el momento eso hemos conseguido. Que el valor de tu serie es igual a 8 más 38, todo por 6 entre 2. El 8 es el primer término, 38 era el último, acuérdate,
y 6 va a cumplirse con el número de términos. Y finalmente entre 2. Entonces, como verás, este modelo se tiene que cumplir sea la serie que sea, pero aritmética, ¿ok? Para que sea serie aritmética, los términos tienen que ser provenientes de una sucesión aritmética la cual tú ya conoces. ¿Cómo se obtiene término por término? Asimismo, una fórmula para calcular el término de una posición cualquiera, ¿no? Lo que vendría a ser el término enésimo. Muy bien, pero ese es otro tema anterior. Ahora, nuestro objetivo, acuérdate, era encontrar el valor de la serie aritmética, o sea, lo que viene a ser igual este R que ves aquí. Pero como ya hemos encontrado qué elementos intervienen para su cálculo, entonces de acá sale la fórmula generalizada. Acá tienes una serie aritmética, esta es una serie aritmética, una adición indicada, una adición sin efectuar, esta es una serie aritmética, y el valor de la misma, ¿a cuánto sería igual? Mira que se mantiene la fórmula, se mantiene la forma. La que ves aquí con la que ves acá. ¿Quiénes intervienen? El primer término, que acá le hemos indicado como T1, más el último término, que acá está indicado como T sub n, entre 2, y finalmente por n, que era el número de términos. Ojo, estas expresiones son iguales, por si acaso. Puede ser que luego de sumar dividas entre 2 y multipliques entre n, o da lo mismo que luego de sumar multipliques por 6 y dividas entre 2. Es igual, ¿ok? Esa expresión o esta otra. Lo que interesa saber es quiénes son los elementos que intervienen para el cálculo del valor de tu serie. Intervienen estos tres, ¿no? El primer término, el último y el número de términos. ¿Qué es lo que estás viendo aquí? El primer término, el último término y el número de términos. De esa manera, tú puedes calcular el valor de una serie aritmética. Puede ser de repente un poco complicado al inicio su uso. Bueno, entonces para eso se ha diseñado una fórmula mnemotécnica a base de iniciales tal vez, ¿no? O de alguna forma que tenga este resultado. ¿Quieres calcular la suma? Ya, igual. ¿Qué pondríamos acá? A de I más U por N entre 2. Este A de quién vendría a ser? Del primer término. Se le asocia la letra A porque es la primera letra. Este U se le asocia la de inicial de último, que indica el último término. Este n que viene a indicarte la cantidad de términos y por último entre 2. Ahora, si esta suma que tú ves aquí lo asocias de algún modo con la letra T, que más o menos tiene la forma, ¿no? El signo más con la letra T, entonces se forma esta mnemotecnia atún entre 2, ¿no? En la cual acá se observa que el primer término se sumaría con el último, multiplicándose con el número de términos o cantidad y dividido entre 2. A mi opinión no te sugiero tanto esa fórmula porque da la impresión que el primero se suma con el último multiplicado por la cantidad de términos, o sea, algo así. El primero más el último por la cantidad de términos. Y eso no es así, ¿eh? Fíjate bien que esta expresión, lo que ves aquí, no es lo mismo que lo que debe aparecer en tu fórmula. Porque en tu fórmula, ¿qué hay? Hay un paréntesis que va de aquí hasta acá, ¿ya? Y ese paréntesis es necesario, dado que esta cantidad de términos tiene que multiplicarse con estos dos valores, como aparece aquí y como aparece aquí. ¿Te das cuenta? Es necesario ese paréntesis. Si tú no lo colocas, va a afectar nada más al U, pero no al A. Y ahí te estarías equivocando, ¿ok? Por eso es mejor practicar, aplicar de frente la fórmula y con la práctica constante va a ser posible, ¿no? Que la tengas bien presente y bien grabada. Ahora, si en un problema normal te dicen como dato el primero, el último y la cantidad de términos, el problema sería sencillo. Vamos acá a poner un poco complicadas más las cosas. Ahora con la situación de que imagínate, tienes una serie aritmética. Vamos a crear una, ¿ya? Vamos a crear una serie aritmética cualquiera. A ver, supongamos que tenga razón 5 y que empiece con 3. 3,
más 8, acuérdate que tiene razón 5, por lo tanto se suma de 5 en 5, acá sería 13, más 5, ¿cuánto es? 18, y así sucesivamente. Ya. Lo ideal es de que aparezca acá el último término, ¿no? Y eso hay que agregarle la cantidad de términos, para que después apliques la fórmula y asunto arreglado. Pero imagínate que este último término no esté. No está, pero al menos lo que sí te dan de dato es el número de términos, que vamos a poner que sea, a ver, 30. Vamos a suponer que esta serie tenga 30 términos y que se desconozca el último. ¿Quién será el último? No se sabe. O sea, ¿quién será el término de posición número 30? Eso se desconoce. Ahora, ese término de posición 30, ¿se puede calcular? Sí se puede calcular, porque para su cálculo, que a veces uno le coloca este símbolo, TSU30, ya, lo que uno hace normalmente sería aplicar una fórmula que se te mencionó en el tema de sucesiones, y vendría a ser la fórmula para el cálculo de término enésimo. ¿Cómo era esa fórmula? ¿Cómo era? Era acerca, si tú quieres hallar el término enésimo, o sea, el término de una posición cualquiera, ¿a qué era igual? Al primer término más n menos 1 y todo eso multiplicado por la razón aritmética. Ahora, tú conoces aquí la razón, ¿cierto? ¿Cuánto es? Más 5. Y fíjate que ese más 5 siempre está pasando, ¿no? Aquí más 5 y siempre más 5. Para que sea sucesión aritmética, acuérdate que esa razón siempre va a ser la misma, siempre va a ser constante. O sea, acá en nuestra fórmula la razón sería 5, la cantidad de términos sería 30, acá el primer término sería 3, fíjate bien. Y este sería el término de la posición que tú quieres calcular. O sea, nuestro último término coincide con quién? Con el término de posición 30, ¿no? Ese sería lo que tú quieres calcular. Entonces, como verás, está listo para ser reemplazado y operado. Acá sería 30 menos 1 por 5. 29 por 5 más 3, ¿no? Eso sería el resultado final, o sea, 148. De ese modo lo puedes calcular, magnífico, ¿no? Obtienes el último y ya tienes todos tus tres datos necesarios y calculas, ¿no? El valor de tu serie. Está bien, pero acá hay una fórmula, ya acá se te propone una fórmula para que lo apliques, lo operes y encuentres en forma directa el valor de una serie aritmética, ¿no? Que es la que ves aquí. Por ejemplo, acá tú observas la fórmula para calcular el valor de una serie aritmética conociendo solo el primer término y la razón. O sea, lo que te comentaba, ¿no? El caso de la serie que te comenté por aquí, ¿no? Que era de 3 con razón 5, más 8, más 8, de ahí más 5, 13, más 5, 18, y así sucesivamente, ¿no? Esta serie iba a tener ¿cuántos términos? 30, ¿no? Tendría 30 términos. Entonces, mira, con este ejemplo vamos a aplicar esta fórmula para encontrar el valor de la serie, que está denotado por esta letra S mayúscula. ¿A qué vendría a ser igual? Vas a sumar el primer término, que en nuestro caso es 3, ¿con quién? Con el número de términos, que en nuestro caso es 30, multiplicado por la razón, que en nuestro caso es 5, todo eso entre 2, y toda esa suma multiplicado por la nuevamente cantidad de términos, que en nuestro caso es 30. Como en esta situación tú ya conoces estos valores, o sea, el primer término, ¿quién es? 13. La razón, ¿quién es? Más 5. ¿Y tu cantidad de términos, quién es? 30. ¿Te falta algún dato? Ninguno. Entonces, ¿de qué sigue por hacer? Lo reemplazas y lo hallas y nada más. ¿Te das cuenta? También de este modo tú puedes encontrar el valor de una serie aritmética, ¿no? También de ese modo. Ahora, imagínate que cambiemos las cosas. Imagínate que ahora en un problema cualquiera ya no esté la cantidad de términos, no te den de dato eso, sino que ahora te den como dato el último término, que supongamos sea 148. Ahí está, 148.
Entonces tú con eso, con esos datos, tú que vas conociendo, por acá el primer término, T sub 1. Por acá el último término, pero ya no le voy a poner T sub 30 porque ya se supone que no desconocemos cuántos términos tiene esta serie. Vamos a poner T sub n, que hace las veces del último término. Conoces él, conoces este otro que figuran aquí, pero ¿qué es lo que te falta conocer? El n, o sea, ¿cuántos términos tiene esta serie? Eso es lo que tú no sabes. Ahora, ¿se puede calcular de este modo, con esta fórmula? A ver, veamos. ¿Se tiene a sub 1? Sí, sí se tiene. ¿Se tiene la razón? También, más 5. ¿Pero se tiene n? No, no se tiene. Entonces, si tu problema, tu ejercicio viniese de este modo, desconociendo ahora n, eh, no podrías aplicar en forma directa esta fórmula porque no sabes cuánto es n, ni tampoco esta otra, porque tampoco sabes n. Profesor, entonces, ¿cómo obtendría n? ¿Cómo subsano esa situación? Tendrías que volver a las fórmulas de sucesión aritmética. ¿Cómo así? Tú puedes encontrar el valor de este n con la fórmula del término enésimo, ¿no? Que era, nuevamente acá lo voy a colocar, ¿cómo era? Eso lo viste el tema anterior. El término enésimo es igual al primer término más n menos 1 por la razón, ¿no? Lo que te comenté hace poquito. Pero ahora, como este lo conoces, que es 148, este lo conoces, que es 3, y este lo conoces, que es ¿cuánto? Más 5 era tu razón, ¿no? Más 5, más 5, más 5. Lo único que te falta conocer es cuánto vale este n. Entonces, si tú despejas, dejando a n solito, ¿a qué sería igual? Es un simple despeje, ¿eh? No hay por qué complicarse. Este despeje te permite calcular mediante una fórmula cuánto sería el valor de este n. Y dice así, vas a tomar el último término, que es t sub n, lo vas a restar con el primero, luego lo vas a dividir entre la razón y por último le vas a sumar más 1. Como te digo, este es nada más es un despeje. ¿Despeje de dónde? De esta fórmula que de seguro ya te habrán comentado, ¿no? La de aquí, la de aquí, esta de aquí, esta de aquí. De esta fórmula muy conocida se deriva esta otra. Ahora, si esto ya te permite calcular n, entonces lo reemplazas, pues. Lo reemplazas y n, ¿a cuánto sería igual? Lo reemplazas, acá sería t sub n, o sea, 148 menos ¿cuánto? T sub 1, o sea, 3. ¿Entre quién? La razón. ¿Cuánto es? 5. Y por último, más 1. Listo. 148 menos 3, 145. Entre 5, 29. Más 1, 30. Entonces con eso ya has conseguido la cantidad de términos de nuestra sucesión que ahora es serie aritmética. Y si ahora ya conoces quién es él, entonces ya no hay ningún elemento que te falte, ¿no? Por lo tanto, la fórmula inicial para calcular el valor de esa serie ya puede ser encontrada. Entonces, no te van a poner sencillo, ¿no? O sea, no te van a poner esos tres elementos directos y lo calculas, ¿no? No, sino que previamente de seguro va a haber algún elemento faltante, ¿no? Puede ser el último término, puede ser la cantidad de términos o puede ser el primero inclusive. Acá te coloco las herramientas necesarias para obtener previamente ese elemento faltante, ¿no? Muy bien, entonces ya con todo esto que te expliqué podemos ir a los problemitas. A ver. Ahí está. Vamos a la página 28 y veamos cómo se obtendría. La primera. Calcula la suma de estos números. 1, 4, 7, 10 y 28. Entonces, primero escribe la fórmula que te permite conocer, ¿qué cosa? El valor de tu serie aritmética. O sea, en otras palabras, la suma, ¿no? Identifica datos. El primer término, ¿quién es? 1. El último término, ¿cuánto es? 28. Para aplicar la fórmula, ¿qué dato te falta? Te falta saber cuántos términos tiene esta serie. Eso es lo que tú no sabes. Sin embargo, se tiene que calcular previamente, ¿no? Para que después sepas cuánto es la suma. Entonces, tu primer objetivo sería calcular cuánto vale este n.
Entonces, primero enunciamos acá la fórmula. Ahí está. Identifica datos. El primer término lo tienes, 1. El último 28. La cantidad de términos no lo sabes. Y acá hemos agregado más 3, que es la razón. Fíjate que la razón es más 3. ¿Ah? Mira, mira, mira. 1 más 4. Perdón, 1 más 3, 4. 4 más 3, 7. 7 más 3, 10. Y así sucesivamente, ¿no? Lo que caracteriza a una sucesión o en este caso serie aritmética. Tu razón sería más 3. Ahora, profesor, ¿por qué necesito la razón? Si en la fórmula no hace falta. Vamos a necesitar la razón para calcular previamente pues, ¿no? El número de términos. ¿Mediante qué? La fórmula que te mencioné, ¿no? Hace poquito. Ahí está la fórmula. Eso te permite calcular el número de términos. Último término, 28, menos el primero, que es 1, entre la razón, que es 3, y por último más 1. Tienes todos, mira, entonces está directo para ser reemplazado. 28 menos 1, 27. Entre 3, 9. Más 1, 10. Y ahí lo tienes. Ahora sí ya lo conseguiste, ¿no? El número de términos de acá sería 10. Tiene 10 términos esta serie. Ya tienes todo entonces. Lo reemplazas. Acá sería el primer término. 28. Perdón, acá. Bueno, que tú sabes que la suma es conmutativa, ¿no? Pero para que sea mucho mejor, si acá aparece el primer término, debió haber sido justamente en esa posición, ¿no? Primer término, 1. Más. Último término, 28. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? Sino que la suma es conmutativa, tú bien sabes. Sino que para que se ubiquen o identifiquen los datos. Este n, ¿quién es? El 10 que acabas de calcular. Entonces lo operas, pues, ¿no? 29 entre 2 por 10. Acá tú le sacas mitad 1, mitad 5, 5 por 29, 145. Y esa sería tu respuesta. Algo similar puede pasar aquí. Acá la suma tiene 50 términos. ¿Cuánto sería el valor de ese? Bueno, de tu suma, ¿no? El valor de esa serie. Ya. Observa aquí que la situación ha cambiado ligeramente porque ahora te dan de dato la cantidad de términos, ¿no? Que son 50. ¿Qué obtendrías de datos iniciales? Primero, acá el TSU1, que es 8, ¿no? El primer término. ¿Qué más estás consiguiendo por el problema mismo? La cantidad de términos, que es 50. ¿Pero qué te falta? Te falta el último término. Eso no lo tienes. Ah, ya. Entonces, si aplicamos esta fórmula, nos va a faltar ¿qué cosa? El último término. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hallar ese último, y luego de haber hallado ese último, lo reemplazamos aquí y hallamos la suma, ¿no? Está bien. Pero también te había presentado otra fórmula en la cual, teniendo el primer término, acá está el primero, teniendo la cantidad de términos, aquí está, y la razón, que es cuánto, de acá se puede calcular. No te dirá, pero acá de la misma sucesión o serie se obtiene, ¿no? 8 más cuánto, 14, más 6. Y procura que ese más 6 se mantenga, ¿no? 14, otra vez más 6, 20, más 6, 26 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué has conseguido? Que tu razón es 6 positivo, ¿no? Ya está. Entonces, con este dato y con estos otros dos, ya podrías obtener este valor de la serie S de forma directa, ¿no? ¿Con qué? Con una fórmula que ya te había presentado. Ahí está. Tiene 50 términos la serie. Identifica datos. Primer término 8. Cantidad de términos 50. La razón 6. Que no conoces TSUN, ¿no? O sea, el último término. Para eso está, ¿qué cosa? La segunda fórmula. ¿Qué segunda fórmula? Esta de aquí. Que está en tu PPT. O en este PDF. Que está también hasta inclusive en tu libro. ¿De qué trata? Acá sumarías el primer término 8. Lo reemplazas nada más, ¿no? De ahí por quién lo vas a sumar. N que era 50 menos 1 entre 2 por tu radio. ¿Cuánto es tu radio? Perdón, tu razón. 6. Y de ahí por quién, ¿ah?
¿Por quién multiplicarías? Por n. ¿Y quién es este n? 50, el número de términos. Lo operas pacientemente, sin equivocarte. Acá sería 50 menos 1, 49. Acá ves un 2 y un 6, puedes sacar mitad. Acá sería 3 por 49 más 8 por 50. Acuérdate de las operaciones combinadas que primero se hacía 49 por 3. De ahí se suma 8 y a ese resultado se le multiplica 50. Primero haces la multiplicación, ¿no? 49 por 3 y de ahí por 50 para que después, por último, consigas el valor de tu serie 7750. Ya está. Eso es lo que normalmente se pide calcular, ¿no? El valor de una serie aritmética. Ya está. Al siguiente aquí. Hallar x, donde x ahora figura como cantidad de términos. Pero ahora se está igualando con el valor de la serie aritmética, que en este caso es 920. ¿Qué hacer para esa situación? Primero, identifica datos. Identifica datos. Primer término, ¿cuánto es? 7, ¿no? Se observa que es 7. La razón, ¿cuánto es? Eso también tú lo tienes que calcular por tu cuenta, ¿no? Pero eso es sencillo. 7 más cuánto, 10. Y de ahí, más cuánto es 13, más cuánto es 16. Y esa cantidad tiene que ser la misma. ¿Cuánto es eso? 3. Y ese 3 va aquí. Listo. ¿Tu objetivo cuál es? Encontrar el número de términos, que normalmente se denotaba con una n. Pero ahora el valor de tu serie es 920. Entonces, de hecho que se va a generar una ecuación. ¿Pero de qué tipo? A ver, vamos a acá pensar un poquito. Si tú aplicas este resultado, ¿nos convendrá o no? Parece que no. Porque acá tendrás el primer término que es 7, pero no tienes, mira, ni el último término de su n, ni tampoco el número de términos. No te convendría aplicar esta ecuación, porque tendrías acá dos variables, dos incógnitas. ¿Qué te queda por aplicar? Es más seguro que este otro, ¿no? Porque fíjate que en este otro, ¿qué es lo que tienes? Tienes el primer término, que es 7. No tienes el número de términos, que justo además eso te piden. ¿Qué tienes además? La razón. Prácticamente en esta fórmula tendrías todos tus elementos, tus datos, pero a excepción del número de términos, que es justamente lo que te piden. Por el otro lado, ¿qué tendrías? El valor de tu serie, que esta vez lo conocemos, 920. Entonces, definitivamente esta va a ser la fórmula ideal a utilizar, ¿no? Esa de negrito. Ahora que nos hemos convencido que la fórmula ideal es esta de aquí que estás observando, a ver, reemplacemos. Ahí está. Ya. Aquí nuevamente hemos colocado la serie, en el cual su valor es 920. Acá está la fórmula que ya nos habíamos decidido que vamos a utilizar, esta de aquí. Vamos a identificar datos. El primer término, ¿quién era? 7, lo colocas. N, ¿quién era? X, lo colocas. Menos 1. ¿Quién ocupa el lugar de razón? 3. Entre 2. N, ¿quién era? X. Por el otro lado que tenías, el valor de tu serie, que era S. ¿Y eso es igual a cuánto? 920. Coloca entonces al otro lado de tu igualdad 920. Luego de haber hecho eso, te percatas que has obtenido una ecuación. Una ecuación, la que normalmente tú hacías en el álgebra. Previamente, el miembro izquierdo tú lo vas despejando, lo vas operando. Profesor, ¿cómo llegué de aquí a acá? Ya. Acá, en esta parte del paréntesis, 7 más x menos 1 menos, perdón, por 3 entre 2. ¿Tú qué harías antes para reducir? Le puedes dar como un denominador, ¿no? O puedes simplemente colocar u operar por productos cruzados. Para eso, acuérdate que acá se completaba con 1, que estaba sobreentendido, y operas, ¿no? 7 por 2, 14. Está tu 14. ¿De qué sigue? 1 por esta expresión es esta expresión, o sea, x menos 1 por 3. Asimismo, te percatas que este 3 puede distribuirse a estos dos.
resultando 3 por x, 3x, y acá 3 por menos 1, menos 3. Ya está. Todo eso dividido entre ¿cuánto? 1 por 2, 2. Y ya está. Ahí se puede operar un poquito más. ¿Qué tan poquito más se puede operar? Acá tú puedes restar 14 menos 3 y resulta ser 11 más 3x, y eso dividido entre 2. Y esta expresión es la que estás observando aquí, mira. De ahí se multiplica por x y de ahí se igual a 920. Listo. Ahora, conforme tú vayas despejando esta ecuación, lo que significa, por ejemplo, que ese 2 multiplicas al otro lado, sería 920 por 2, 1840. Ese 1840 que está acá positivo pasa al otro lado a negativo. Asimismo, este x multiplica el 11 y multiplica el 3x. Cuando multiplica el 3x sería 3x por x y su resultado es 3x al cuadrado, como estás observando aquí. X por 11, acá está 11x, y acá acuérdate que había salido 1840 positivo, que pasado al otro miembro resulta el mismo pero negativo. Ahora, que ya has pasado este 1840, el único que había al otro lado, entonces en el miembro derecho no te va a quedar nada. Y al final, ¿qué ecuación se va a generar? Se va a generar esta que ves aquí, ¿no? Ahí está. Profesor, ¿cómo resuelve una ecuación como esa? Porque esta ecuación es una de segundo grado. ¿Cómo identificar una ecuación de segundo grado? Fíjate este exponente para x, que es 2. Es el máximo exponente, lo que significa que es una ecuación de segundo grado. Vamos a colocar aquí la ecuación de segundo grado, que es 3x al cuadrado más 11x, y de aquí menos 1840, y esto va a ser igual a 0. Ya está. Vamos a ver cómo se resolvería una ecuación de este tipo de segundo grado. Si por A o B de repente no recuerdas, o quizás también no te han enseñado este tema de resolver una ecuación de segundo grado. Acá lo hemos hecho de un modo. Ya está bien. Podemos hacerlo de otro modo, porque este de repente puede tomar tiempo. Y dice así. Primero que nada, a tu ecuación de segundo grado debes de procurar que tenga esta forma. Ax cuadrado más bx más c igual, acá es más c, igual a 0. Profesor, mucha letra. Lo que sucede es de que la A, B y C son coeficientes que del ejercicio mismo uno lo calcula, se percata de inmediato quién es A, quién es B, quién es C. Tu única variable sería X. Y en el otro lado tiene que aparecer sí o sí el 0. ¿Ah? Y eso está pasando, ¿no? Acá. Ahí está, igual a 0, igual a 0. Ya tiene la forma general, como se dice. Luego de eso, tú vas a identificar quién hace el papel de A. O sea, quién es el que está acompañando a x cuadrado. Tú lo comparas y ese sería 3. ¿Quién hace el papel de B con todo su signo? Y ese sería 11, positivo. Y finalmente, ¿quién ocupa el papel de C con su signo? Y sería menos 1840. Entonces tú vas a identificar. ¿Quién sería A? Compáralo, sería 3. ¿Quién sería B? B sería, compáralo, 11. ¿Y quién sería C? Sería menos 1840. Ya está, menos 1840 con todo su signo. Y ya está. Listo. ¿Qué se hace después? Lo que se hace es seguir esta fórmula general que me permita calcular esa incógnita x. Y dice así. Vas a empezar por x. ¿Y es igual a cuánto? Vas a colocar acá una fracción en la cual en el numerador empieza con menos b. ¿De qué sigue? Más menos la raíz cuadrada de quién? De b al cuadrado menos 4ac. Y todo eso dividido entre 2a. Ya está. Ahora, como verás, estos tres valores tú ya los has conseguido aquí. Lo único que queda que sería que lo reemplaces y calcules quién es x, ¿no? Profesor, no entiendo esto de más menos. Lo que sucede es de que en una ecuación de segundo grado,
siempre o por lo general vas a encontrar dos soluciones. Dos soluciones. Entonces, uno al final se pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a encontrar de X dos soluciones? Que va a haber dos respuestas. Ya, eso lo veremos en el transcurso del procedimiento. A ver, acá lo vas a reemplazar primero. A ver, entonces reemplázalo. Y tu X será igual a ¿cuánto? Tu X va a ser igual a ver, reemplázalo. Empieza con menos b. ¿Quién es b? 11, pero va con menos. Entonces pondrías menos 11. Más menos la raíz cuadrada de quién? B al cuadrado, o sea, 11 cuadrado. ¿Ya está bien? ¿Menos cuánto? 4a. ¿Quién es a? 3. Ahí está 3. ¿Quién es c? Menos 1840. Entonces colócalo con su signo negativo para que afecte a todo el menos también, ¿no? Que es lo que se suele hacer. Y todo esto dividido entre 2a, o sea, 2 por 3. Sigamos. ¿A qué sería igual esto? Menos 11 más menos la raíz de quién. Acá sería 121. 121 menos por menos más 12 por 1840. ¿Ya? Entonces aquí habría que multiplicar. ¿Cuánto sería 12 por 1840, cierto? Y eso resulta ser 22.080. 22.080. Ya está. Ahora, a ese 22.080 lo vas a sumar con 121 y por último lo divides entre 6. Bueno, acá un poquito se complican las cosas, ¿no? Porque acá resulta ser un número un poco extenso, peor aún que se suma con 121. Lo ideal es de que ahí tú tomes la ayuda de una calculadora y puedas operar tranquila y seguramente. Esa suma resulta ser 22.201, del cual tendrías que calcular qué cosa, su raíz, ¿no? Calcularía su raíz y eso a cuánto vendría a ser igual. Calcularías la raíz de 22.000, de 22.000, ¿cuánto sería? De 22.000, a ver, calculemos aquí. Vamos a sumarle con cuánto, 121, ok, ahí está, 149 resulta. O sea, este es igual a menos 11 más menos 149, exacto, ¿eh? Entre 6. Y de aquí, esto se subdivide en dos casos. Un caso sería usando el signo más y otro usando el signo menos. Si tú usas el signo más, acá sería 149 positivo menos 11, resultando 149 menos 11, 138 me parece. Ajá. Lo divides entre 6 y eso ¿cuánto resulta? Sería 138 entre 6 resulta ser 23. ¿Ok? Y en este otro lado, ¿qué tendrías? Ahora tomas el signo negativo. O sea, menos 149 menos 11. Eso resulta ser menos 160 entre 6. Pero habría que preguntarse si esta división es exacta. No va a ser exacta. Va a ser a ver, 160 es la prueba. Resulta ser un menos inclusive, porque sale negativo. Menos 26,666 y puntos suspensivos. No te olvides que esto, ¿quién era? X. ¿Y quién era X? Era el número de términos. Y por ser número de términos, ¿cómo crees que tenga que ser este X? Tiene que ser un número natural, ¿sí o no? O sea, un 5, un 10, un 20, un 50, en fin. ¿Se puede decir existen menos 26,6 términos? No, eso no tendría sentido, ¿no? En cambio, decir que tiene 23 términos, sí, eso sí tiene sentido. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta, ¿no? X sería igual a 23. O sea, quiere decir que esa serie tenía al final 23 términos, ¿no? 23 términos.
Ahí está, 23. Solo que aquí hemos hecho por el método del aspa simple, que de repente habrás escuchado, que consiste en descomponer el 1840 en un producto de dos números. Ahora, como es un número un poquito grande, puede tomar un poco de tiempo, ¿no? Fue por eso que, bueno, te comenté el otro método. Ahora, acá sería algo similar. Acá hemos vuelto a escribir la serie. Ya has visto que es la fórmula ideal, esta de acá. Entonces lo reemplazas. El primer término, ¿quién es? En este caso sería 10. Acá, ¿quién sigue? El número de términos, que ahora es x menos 1. Por la razón que en este ejemplo es 4. Aquí sería 4, ¿no? Más 4, 14. Más 4, 18. Más 4, 22. Entre 2, el entre 2 siempre está. Y de ahí por el número de términos, que es x. Esto es igual a ¿cuánto? Valor de la serie. ¿Cuánto es eso? 100 o 1144. Operas aquí, haces producto cruzado. 2 por 10, 20. Acá él se distribuye. Acá sería 20 menos 4, 16. Y acá 4 por x, 4x. Ya está. Ahora, viéndolo así, tú puedes sacar mitad. 1, mitad 8, mitad 2. Listo. ¿Y qué has conseguido? 8 más 2x, ahí está, ahí lo ves, multiplicado por x, igual a 1144. Así como lo ves, tú puedes volver a sacar mitad, mitad a el 1, mitad a el 4 y mitad a el 572. Por este lado del paréntesis resultaría 4 más x, que acá lo ves, por x igual a 572. Para evitar hacer una ecuación de segundo grado, que ya has visto un poquito tedioso puede ser, lo que queda por hacer es de que este 572 tú lo descompongas en un producto de dos números como estás viendo aquí. De tal manera que eh, se observe lo siguiente, mira. Por acá tú tienes 4 más x por 4, perdón, por x igual a 572. Como verás, nuestro objetivo es descomponer el 572 como un producto de dos números. Aquí lo tienes, uno y otro. ¿Qué más observamos de estos números? Uno es mayor que el otro en 4. ¿Y dónde se observa eso? Justamente aquí, ¿no? Tú ves que uno es x y el otro es x más 4. O sea, estos dos factores se tienen que diferenciar en 4. O sea, por ejemplo, si hemos conseguido que uno era 12, entonces el otro tiene que ser 12 más 4, 16. Si hemos conseguido que uno es 20, entonces el otro tiene que ser 20 más 4, 24. Y así tienes que conseguir. Toma un poco de tiempo, sí, ¿no? Es un poquito de habilidad operativa. Y al final te vas a percatar que esa descomposición para 572 sería de 26 por 22. Ahí está. De tal manera que acá se observa la diferencia en 4. Y si tú un poquito le das más forma, de tal manera que aquí se vea el 4, entonces para que este sea 26, este sería 22. Con este otro 22, simplemente lo compares, ¿no? Mira lo que sucede aquí con lo que sucede aquí. Lo comparas, lo miras, lo haces ver como un espejo y mira lo que está pasando. ¿Quién sería X? 22, ¿no? X sería 22. X sería 22 simplemente comparando. Aunque estos dos ejercicios sí pueden tomar un poco su tiempo, ¿no? Es cuestión de práctica. ¿Qué más? Acá hay que hallar n. Ya, ahora identifiquemos, ¿no? ¿Quién sería el primero y el último término de nuestra serie? Tú observas aquí que la serie está disminuyendo. Normalmente habíamos visto series que aumentaban, ¿no? Pero esta serie está disminuyendo. ¿Cómo observamos eso? Porque si acá tienes el primer término que es n, el siguiente va a ser n-1. O sea, le has quitado 1. Y así, mira, al siguiente le vas a quitar también 1, y le quitas 1, y le quitas 1, y eso se aprecia mucho mejor aquí, ¿no? En estos últimos términos. Le quitas 1, y acá le quitas 1, y llegaste al último término, que es 1. Ahora, ¿cómo harías para esa situación? Lo mismo. Quiere decir que aplicarías la misma fórmula. Para eso necesitas conocer qué cosa.
el primer término n, el último término 1. Ahí está. Ahora, ¿cuántos términos tiene esto? ¿Se puede saber? ¿Quién sería? Esa cantidad de términos, vamos a poner casos particulares para que se vea quién sería n, y vas a ver que este n coincide con la cantidad de términos. A ver, supongamos que n sea, a ver, algo sencillo, ¿ya? 10. Ya, para que te convenzas que este n es el mismo n de aquí, ¿ya? O sea, va a coincidir con el primer término. Supongamos que n sea 10. Ya te has dado cuenta que tu razón es menos 1. Por lo tanto, este n10 va a coincidir con este otro n, ¿no? O sea, acá sería 10. Y el siguiente término de tu serie, ¿quién es? 9, porque acuérdate que le estás quitando 1. Y el siguiente 8, y 7, y 6, y 5, y 4, y así hasta 1. Ya está. Como verás, el primer término es 10. Pero asimismo, dado que la razón es menos 1, aquí lo cuentas y se observa fácilmente que también tiene 10 términos. Coinciden el número de términos con el primer término. Eso lo puedes cambiar por otro, ¿no? Imagínate que ahora n fuese, no sé, 50, ¿ya? Fuese 50. Entonces, si n fuese 50, ¿qué cambiaría? Quiere decir que acá ahora el primer término sería 50. ¿Y quién le sigue? 49, y 48, y 47, y así hasta 2 y 1. Ya está. La razón no está variando, o sea, sigue siendo menos 1, ¿no? Acá sería igual menos 1, y acá también sería igual menos 1. La cantidad de términos también va a cambiar, porque ¿cuántos términos hay desde 50 hasta 1? Yendo de 1 en 1. 50 también, ¿sí o no? También sería 50. Entonces, como verás, está coincidiendo el primer término, ¿con quién? Con el número de términos. Y eso va a suceder siempre y cuando tu razón sea menos 1. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Por lo tanto, este n de acá es el mismo n de aquí. ¿Ok? Entonces, si ya conoces estos tres términos, ¿qué es lo que queda por hacer? Lo reemplazas, ¿no? ¿En dónde? En tu fórmula. ¿Qué fórmula? Esta de aquí. Lo colocas bien bonito, ya habiendo analizado que esta serie tiene n términos, ¿no? Conforme lo que te expliqué. Se iguala con 105, que es el valor de tu serie. Aplicas la fórmula que consistía en ¿quién? Sumar el primero con el último entre 2 y multiplicado por la cantidad de términos, que es lo que estás viendo aquí. Eso es igual a 105. El 2 puedes pasar a multiplicar, resulta 210. Ahora, ¿qué obtendrías? Otra ecuación que si lo operas resultaría de segundo grado. Hay que evitar eso porque es un poco complicado y operativo. ¿Qué opción te queda? Que al igual como hemos descompuesto, ¿te acuerdas al ejemplo anterior? Ya, entonces aquí también haz una especie de descomposición. Descomposición del 210 en dos factores. Uno de ellos sea n y el otro n más 1. Como verás, estos dos factores se tienen que diferenciar nada más en uno. O sea, si uno es 10, el otro es 11. Si uno es 19, el otro es 20. Si uno es 24, el otro es 25. Tienen que ser consecutivos, ¿no? Ya estás viendo. ¿Y cuál sería la pareja que cumpla esa condición? Que su multiplicación sea 210. 15 por 14. ¿No? 15 por 14. Como te digo, esto de repente en un inicio te puede tomar tiempo, ¿no? Pero es cuestión un poquito de practicar. De repente tantearás, ¿no? Al inicio. Pero eso sería el procedimiento. Entonces tú te percatas que el que hace el papel de n es 14, ¿ah? Porque acá aparece 14 más 1, 15. No lo vayas a entreverar. Para que se evite esa entreveración, el mayor que es 15, escríbelo como 14 más 1. Ahí está tu 15. Y multiplicado por 14. Entonces se van a ver como un espejo, ¿no? Ahí está. Y te vas a dar cuenta que el n, ¿quién es? 14. Y n sería, o x,
igual a 14. Ya está. Este va a ser análogo. Coloca bien bonito la suma, pero fíjate que acá hemos colocado paréntesis. Hemos colocado paréntesis para que se identifique, ¿no? Quién es el segundo término, el tercero y así. Igual a 21, el valor de tu serie. Hay X términos, por la misma lógica que te mencioné aquí, ¿no? X términos. Aplica la fórmula entonces. Primer término más el último término, ahí está, entre 2 y por la cantidad de términos. Acá es X términos, pondrías aquí también X. Opera. X más 2 entre 2 por X igual a 21. Este 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar. 21 por 2, 42. Luego de eso, ¿qué se haría? Este X distribuido puede ser, ¿no? Y resulta ser una ecuación de segundo grado. Pero nosotros tenemos que evitar esa situación. ¿Qué haríamos en otra ocasión? Acá pondríamos X más 1 por X igual a 42. Y como hicimos en el ejercicio anterior, sería cuestión de descomponer este 47 en un producto de dos factores, de tal manera que uno sea mayor que el otro en uno nada más. O sea, también sean consecutivos. Si uno es 5, el otro es 6. Si uno es 8, el otro es 9. Si uno es 10, el otro es 11. ¿Quiénes cumplirían esa condición? Vas a observar que sería 7 por 6. 7 por 6 es 42. Son dos consecutivos que multiplican 42. Ahora, si tú lo comparas, podrás observar que el x más 1 es 7 y este x sería 6, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías por último? Que tu x vale 6. No te olvides que este 7 tú le puedes dar forma, ¿no? Para que se vea mucho mejor. 7 como qué? 6 más 1. Y de ahí multiplicado por el 6 que tú ves al costadito. Tú lo comparas, mira, x más 1 por x. 6 más 1 por 6. ¿Quién sería x? 6, pues, ¿no? Y ya estaría el problema. A ver, dos más. ¿Cuánto valdría x acá? Esta serie sí está ascendiendo, ¿no? O es creciente. También tú puedes encontrar lo que es la razón. Ya, también lo puedes encontrar, que sería más 4. Fíjate que se van a obtener uno de ahí después el otro, sumando una cantidad constante que viene a ser tu razón, que en este caso es más 4. X más 4, X más 4. X más 4, y de ahí le sumas nuevamente 4, ¿qué resultaría ser? X más 8. A ese X más 8 le sumas 4, X más 12. Más 4 más 16. Y así, y así, y así. Ya está. O sea, ya has conseguido una información, ¿no? Que tu razón es 4. Ya está. Vamos a ver qué sigue acá en este procedimiento. Ahí está. Le hemos colocado paréntesis, ahí está, para identificar un término de otro. Hay n términos, tú no los conoces. Previamente tú calcularías la cantidad de términos, porque en la fórmula en la que tú conocías quién, el primer término, ¿no? Acá lo conoces, no lo conoces. Acá el primer término sería x, que es justamente lo que te piden calcular. ¿Quién es el último? Que es el t sub n, x más 400. ¿Quién sería la cantidad de términos? Al principio hemos colocado como n. Porque en este caso no sería el mismo x de aquí, ¿eh? Porque aquí tu razón no es más 1 ni menos 1, es más 4. No se va a cumplir eso. Entonces, como este n es otra variable, previamente hay que encontrarla. ¿Cómo? Con la formulita. ¿Qué formulita? La que aquí te había colocado, ¿no? Y que ya hemos usado anteriormente. Esa cantidad de términos es igual al último, x más 400, menos el primero, menos x, entre la razón, que es 4, míralo bien, y finalmente más 1. Como verás, el x se va a cancelar, ¿no? El x se cancela por aquí y por acá. ¿Qué nos queda? 400. Entre 4, 100. Más 1, 101. Ahí está. O sea, quiere decir que esta serie tendría 101 términos. Ahí está, 101 términos. Lo reemplazas en tu suma. Acá, ¿quién entraría? Acá entraría el primer término. Acá, ¿quién entra? El último término.
entre 2 por la cantidad de términos. ¿Eso a qué es igual? Al valor de la serie. ¿Te darán? Sí, 20.907. Ahí está. Acá tú lo operas, x más x, 2x, más 400, entre 2, igual. Ahora lo que puedes hacer acá sería simplificar. Simplificas 101 con 20.907. Directo, él tiene 101 ava. Luego de eso te queda 207, que es lo que ves aquí. Acá en esta fracción también se puede simplificar. Mitad 1 y mitad 200. Luego de esa simplificación, ¿qué te queda? Acá queda x más 200 entre 1, que se sobreentiende, igual a 207. Despejas y x resulta ser 7. Quiere decir que esta serie tendría al final 101 términos, en el cual el primer término es 7 y el último 407. Ya está. Y algo similar pasaría aquí, ¿no? Lo que no sabes aquí, ¿qué sería? El número de términos. Porque el primero lo tienes, ¿ah? ¿Quién es? X. ¿El último lo tienes? Sí. Sería X más 90. Ya está. ¿La razón tienes? Sí. ¿Cuánto es la razón? 5, ¿no? Porque esta serie está aumentando de 5 en 5. Lo reemplazas entonces. Ahí está. Previamente, ¿qué conoces? La cantidad de términos con esta fórmula. Sería el último menos el primer término entre la razón, que es 5, y por último más 1. El de aquí se va, queda 90 entre 5, 18, más 1, 19. Quiere decir que esta serie tiene 19 términos y con eso ya te permite calcular el valor de la misma. Como sería primero, que es x, más el último, 90 más x, entre 2, por la cantidad de términos, 19, igual a 20.710, que es el valor de la serie. Se convierte en una ecuación. X más x, 2x, más 90, entre 2. Ahora acá tú puedes sacar 19ava, 19ava. ¿Qué te queda? 1090. Acá tú puedes sacar mitad. Mitad 1, mitad 1, mitad 45. Quiere decir que en el numerador, ¿qué te queda? X más 45, que es lo que tú ves aquí. Igual a 1090, lo despejas y x resulta 1045. Quiere decir que el primer término sería 1045 y el último término sería x más 90, o sea 2035. Esa sería la respuesta, chicos. Muy bien, ya con esta información espero que haya quedado claro. Si tienes alguna duda, igual consúltame. Sé que el tema es un poquito complejo porque requiere también un repaso de lo que era una sucesión aritmética y es un poco operativo, se puede volver un poco operativo. De todas maneras, como te digo, déjame las dudas al respecto, que voy a procurar solucionarlas en el menor tiempo posible. Eso sería todo, chicos, nos vemos.